¿Conoce tu barrio? Vamos dejando el hueco y nos vamos poniendo la cocina, por favor. ¿Sí lo van a agarrar por turno? Buenas noches, de este lado, vayan pasando, por favor, para que tengamos inicio a la narrativa de nuestra calizaneada. Vayan acomodando. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos, ¿me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bienvenidos al primer punto de la callejoneada. Esta callejoneada que vamos a hacer por el barrio de San Juan Tlaqueño. Espero que estén listos para el recorrido. En realidad una leyenda es guitarrito, la verdad, a veces usar lagartijas. Pero la verdad es que las leyendas son parte de nuestra cultura y parte de nuestra identidad. A veces pasa que las leyendas, ¿te sabes una leyenda? ¿No? Una sí, ¿cuál? La de la Llorona, pero acabamos de ver la película. ¿Eso es una leyenda? El nahual. No. El charro negro. El charro negro, desde luego. Mi primo el charro negro, desde luego. El nahual. El nahual, desde luego. Vamos a hablar, de hecho, en este puente hay una historia terrible sobre un nahual. Todos saben lo que es un nahual. Un perro. Un perro. Parecido. Un hombre perro. Un hombre perro. Un hombre perro mirado humano, que se me suena más bien una caricatura actual. Pues miren, todos tenemos un nahual. Todos tenemos un nahual. Un nahual es un animal protector que tenemos, cada uno de nosotros. Es parte de nuestra tradición indígena, es parte de nuestra tradición prehispánica. Todos tenemos un nahual que nos cuida. Tú, por ejemplo, tienes un nahual. Puedes tener todo. Ni Dios lo mande. No saben ni qué anda. Yo creo que es como... ¿Dónde eres tú? Usted tiene también un nahual. ¿Cuál es esa? ¿No sabes? Digamos que tenemos un perro, porque todos tienen un perro. Pues bueno, el punto es que corrían principios del siglo XX, es decir, entre 1915 y 1916. Y se cuenta, se narra, que en este puente que antes era de viga, hoy es muy moderno, ¿no? Pero antes era un puente de viga. Se cuenta que aquí mataron a un nahual. El punto es, ¿pasó un nahual? ¿Qué pasó? Es muy sencilla esta leyenda. Cuentan que durante esa entonces... Ah, sí, pues por eso se llama el puente de Nahualapa. Que se personificaba como un perro y recorría desde la calle, pasaba por la iglesia, venía por toda esta calle, y iba saltando granja y casa sobre granja sobre casa. Y se robaba, que era más bueno. Cuidado, no peligroso. Y lo que hacía este nahual era robarse gallinas, robarse huevos, robarse pollo, robarse una vaca no muy grande, pero se robaba varias cosas. Iba haciendo travesuras a su pasar. Y entonces, los abuelos de este pueblo pensaron, tenemos que hacer algo para detener a este nahual. Tenemos que hacer algo para que deje de hacer travesuras en esta zona, ¿no? Y lo que se les ocurrió, como buena gente de México, de la zona sur, vamos a lucharlo, ¿no? Entonces, se juntaron todos los abuelos y lo que hicieron fue lo siguiente: cazar al nahual. Una noche lo esperaron en la iglesia de San Juan y lo corretearon desde hasta allá hasta acá. Pero él no sabía, el nahual no sabía que aquí había gente esperando, porque siempre recorría el mismo camino, siempre hacía el mismo trayecto. Llegaba por la iglesia, llegaba a este puente, entraba hasta la isla y de la isla se regresaba, ya estaba muy lejos de su casa. Entonces, la gente aquí lo esperó y ya que lo tuvieron aquí le dieron un palazo en la cabeza y lo que pasó después fue que
Lo lincharon y lo colgaron en un árbol que estaba aquí atrás. No, más, estaba más grande. Más grande. Perú. Bien. Aquí había un árbol muy grande. Y después de darle una terrible golpiza al nahual, lo colgaron de aquí. Ellos pensaban que era solamente un perro. No sabían que era un nahual. Colgaron al perro. Lo dejaron todo golpeado, ahí colgado en el árbol. Imagínenselo, por favor, esta cuenta, imagínenselo de vigas. Como piñata, y no solamente lo dejaron fuera porque también le pegaron como piñata que estaba colgado. Entonces, cuando la gente vino al otro día, oye, a ver qué le va a pasar a esa animal que golpeamos. Pensaron que nos pasamos de lanza, no, por animalito. Vinieron a buscarlo, y lo que se encontraron es que ya no era un perro que robaba que robaba pollos y huevos, sino que más bien era una mujer que estaba completamente desnuda. Es decir, el perro se convirtió en mujer cuando llegó el día. Buenas noches, gracias. Disculpen la interrupción. Pero bueno, les decía, lo que pasó es que encontraron a la mujer. Ella era de Tlacuapa. Y entonces la gente del barrio de Tlacuapa vino a reclamar la gente de Tlacuapa. Oye, ¿por qué le pusieron la torre a mi hija? ¿Qué les hizo? Y entonces la gente de San Juan les contó, les narró que ella se robaba todas las noches cosas de las casas y de las granjas. Después de que se llevaron mucho tiempo sus familiares, se llevaron el cuerpo. Y esa es, precisamente, la terrible historia del nahual del puente de San Juan. Gracias. Como tenía. Pero aquí también pasaba la Llorona, ¿no? Mi primo la asustaba. El segundo punto es en la calle Camino Verde. ¿Sí lo ubican todos? Sí. Lo vamos a turistear ahorita. ¿Qué pasó? Vamos a ver.